mi nombre es Valeria Rivera González y hoy les voy a estar presentando una breve síntesis de lo que hemos estudiado en nuestra clase de cultura occidental desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Aquí les presento un pequeño mapa conceptual de algunos sucesos o eventos importantes que surgieron durante esta época. En el arte vemos el Renacimiento y algunos cambios entre lo románico y gótico. En la política vimos la monarquía absoluta. Vemos también en la religión las reformas protestantes, en los ideales la razón del humanismo, en la economía vemos el capitalismo y el comercio, en la geografía el descubrimiento de nuevas tierras y vemos que en la sociedad vemos alguna clase alta como la burguesía. En la religión el cristianismo comienza a ser en Europa la religión de Estado, pero por otro lado en Arabia se crea o se predica lo que sería el Islam, y es aquí cuando ocurre el cisma de Oriente, donde se crean entonces dos imperios, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Los árabes entonces conquistan las tierras santas y es cuando surgen las 7 cruzadas, que sería una guerra entre los musulmanes y los cristianos europeos por tratar de reconquistar esas tierras que fueron santas o donde anduvo Dios. Tomás de Aquino desarrolla una teología donde crea 5 vías que explican la existencia de Dios, y el Vaticano en Roma será el lugar donde se trabajará la política, la moral y otros aspectos bajo el dogma religioso a través de los pasajes de la Biblia. En el arte y el Renacimiento vemos que el arte es una de las manifestaciones más grandes durante esta época. Y vamos a ver cómo la arquitectura y algunas esculturas cambian de algunos aspectos románicos clásicos a unos más góticos, que hay otras características que determinan ese cambio. El Renacimiento es el nombre que se le da a este movimiento revitalicio cultural, donde se produce en Europa Occidental del siglo XV al siglo XVI. El poder papal comienza a tener problemas para mantenerse en Roma por diferencias políticas. Esto ocurre entre Italia y Francia. Entonces aquí es donde ocurre un cisma que dura 10 años, pues por lo que ya dije, favoritismos o diferencias políticas, y el otro dura 40 años más, pero finalmente se decide que se devuelva el poder papal a Roma. Vemos después en el humanismo, que es cuando se le da la importancia al hombre y a verlo como el protagonista de la historia. Este humanismo, ¿verdad? Ocurre gracias a Petrarca, que crea algunos cuestionamientos y ayuda a que se pueda investigar y entender un poco mejor el mundo. Es aquí cuando surgen también varios críticos, como lo fue Martín Lutero, quien crea la reforma protestante en la religión. La monarquía absoluta era como antes se trabajaba, ¿verdad? Los poderes políticos, donde el pueblo no tenía derecho ninguno, se le daba cuenta a Dios de todos los actos, de todas las cosas que se hacían, se obtenía el poder de forma hereditaria y vitalicia y se controlaban todos los poderes, entiéndase, ejecutivo, judicial, legislativo, religioso y todos los aspectos militares que existían para esa época. Entonces, luego de todo eso, vamos entonces a lo que sería el descubrimiento de nuevas tierras, y es aquí cuando entramos a lo que será la nueva era o la edad moderna. Se descubren nuevas tierras y nuevas rutas comerciales, comienza la trata de esclavos, surge la figura ilustre de nuestro Cristóbal Colón, quien da 4 viajes y descubre, entre otras tierras, Cuba, Jamaica, las Bahamas y nuestra isla Puerto Rico, que pues ya conocemos la historia. Fue una era, ¿verdad?, que trajo nuevos inventos como lo fueron la brújula, el astrolabio, las nuevas embarcaciones. Sabemos que Cristóbal Colón usó la pinta La Niña y la Santa María, así que pues todas esas cosas fueron nuevas tecnologías que ayudaron al crecimiento de esta edad moderna y contribuyeron a la historia o a la cultura occidental.
Con esto termino, ¿verdad?, esta pequeña síntesis que les he preparado sobre lo que hemos dialogado, lo que hemos estudiado en esta clase. Muchas gracias.